Lo voy a ponerles el video. Es interesante, ¿no? Enrique Gersi, profesor de la Universidad Católica, tiene esta tesis interesante de que las fuentes del derecho no son categóricas e independientes, como tales lo hemos estudiado hasta el momento, sino son competitivas. Las uso de acuerdo a mi interés. Fíjense. Porque ustedes han escuchado y tienen ustedes en sus diapositivas una palabra interesante, una reflexión que tiene François Yen. En el derecho no hay verdades absolutas. Ustedes saben, no hay verdades absolutas. O sea, yo puedo, no es como otras carreras de contabilidad y otros. 2 más 2 es 4 para el derecho. No hay verdades absolutas. Entonces, estos criterios hay que tener en cuenta. Y estos criterios se van a supeditar ¿a qué? A la interpretación, a la argumentación, al arte de convencer, a la retórica, al planteamiento del caso, a la defensa que yo tengo al respecto. Entonces, el juspositivismo de lex dura, lex ex, va a estar influenciada competitivamente. ¿Por qué? Por la costumbre, por la jurisprudencia, por la doctrina, por los principios generales del derecho, que van a hacer que éstas se tengan que adecuar a las expectativas del momento. Y que circunstancialmente, y hay que decirlo, o lamentablemente, muchos abogados utilizando esta competitividad van a plantear, echa la ley, echa la trampa. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que van a utilizar algunos artificios de la costumbre o de la jurisprudencia o de la doctrina para hacer que esta ley no se cumpla como tal. Y esto viene incluso de la enseñanza del derecho canónico con el jus vetus, que es un planteamiento de una tesis importante del derecho canónico, que la tenemos nosotros como un legado que también nos permite el tema de la interpretación. Entonces, como podemos ver, estas fuentes de derecho es interesante, ¿no? Nuestra clase de hoy se centra en ajustar esta expresión interesante de criterios y de conceptuaciones respecto a las fuentes del derecho. Entonces, si yo tengo claro las fuentes del derecho, voy a tener algo claro y maravilloso que es el derecho. El derecho no es lógica, el derecho es praxeológico, o sea, la utilización tanto de la lógica como de los valores en una teoría tridimensional, como ustedes ya muy bien le conocen, norma, hecho, valor. Esta praxeología, esta pragmaticidad nos va a hacer que el derecho sea latente y el derecho contenga una fenomenología interesante, evolutiva de acuerdo a nuestra realidad. Este también es un criterio interesante, ¿no? Y este criterio interesante surge de las fuentes del derecho. La ley de títulos y valores, o la existencia de títulos y valores. Ustedes conocen qué es un cheque cambiario, un título de valor, una letra de cambio. ¿Cuándo nacieron? ¿Quién es el descubridor de la letra de cambio? ¿Quién es el descubridor del título de valor? ¿Quién es el descubridor de los cheques bancarios? ¿Los bancos? No, es la costumbre. Es la costumbre que ha hecho que actuaciones continuas, consuetudinarias, se ajusten hacia lo que viene a ser la ley. ¿Para qué? Para poderlas regular. Y estas son criterios propios del derecho. O sea, el derecho es una constante que cada vez va evolucionando, que muy creativa e interesante. Es una constante que nos permite a nosotros tener todo este bagaje de conocimientos que son competitivos dentro de las fuentes del derecho, que son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, para hacer una competitividad, una combinación de ellas de acuerdo a nuestras necesidades. Y de ellas plantear el estudio del caso y lograr la aplicación, la interpretación correcta o el criterio para el juzgador a efecto de resolver la litis, a través de la ley. Entonces, para nosotros este es un tema interesante, ¿no? Es un tema muy importante que nos muestra esta visión. Entonces, esta visión también lo dijo René David. ¿Quién es René David? Es otro jurista también muy importante dentro del juspositivismo, o sea, el planteamiento del derecho positivo. René David hizo muchos códigos, así como lo hizo Andrés Bello. Andrés Bello es autor de 5 códigos en diferentes países, como le dijimos, Venezuela, Colombia, San Salvador, Chile, pero todos estos los ha realizado perfectamente dentro de este ámbito interesante de la aplicación del juspositivismo, así como también René David, por ejemplo. René David ha sido el autor del derecho civil de Etiopía y unos grandes códigos
civiles del mundo, Etiopía, por René David, un gran jurista contemporáneo y también un gran jurista de análisis del derecho comparado, ¿no? Es interesante su versión. Entonces, esto nos da estos criterios interesantes de fenomenología, de avance, como también lo señala Alf Ross. ¿Quién es Alf Ross? Alf Ross también es otro jurista que plantea toda esta fenomenología de las fuentes del derecho y nos ilustra a hacerlas competitivas, ¿no? Tenemos a Alf Ross, tenemos a René David, tenemos también para poder aclarar a Andrés Bello. ¿Y quién es el creador de todo esto? Figuras interesantes que nos invita a interpretar, a argumentar, a aplicar y a conocer más de la gran trascendencia que tiene el derecho. ¿Quién es? Jering. Entonces no olvidemos que Jering es el gran gestor de toda esta evolución de las fuentes del derecho. Pero su principal líder frente a esto es Savigny. Jering era un contrario, pero Savigny impone todas estas fuentes en un orden importante. Entonces, ¿a quiénes tenemos como creadores y diseñadores de estas fuentes del derecho? A Jering y a Savigny. Savigny plantea todo este tema categórico y Jering refuta cómo poder interactuar entre fuentes. Esta evolución de Savigny y Jering, que son ambos grandes juristas, evoluciona a través de los tiempos y da esa metáfora interactiva de tener en cuenta que las fuentes del derecho no es para explicar en clase de introducción al derecho y decirle, a ver jóvenes, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Y ustedes me dirán, así prácticamente a mano militar y de memoria, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. ¿Qué más sabe, joder, sobre las fuentes? Bueno, que son 5, que son la ley, que la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Nada más, no. Tengo que saber que estas categóricas mente son independientes o son competitivas. Yo puedo usar la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, o debo usar la ley y nada más que la ley, lex dura, lex ex, per se. No. Es decir, ¿puedo articularlas? ¿Cómo puedo articularlas? ¿Puedo utilizar mi conveniencia? ¿Puedo analizar la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y puedo combinarlas para, según a mi conveniencia, generar la teoría del caso y plantearla y conseguir que mi patrocinado justicial consiga una adecuada defensa? ¿Sí? Esta es la virtud de la retórica. Esta es la virtud de la retórica y dialéctica que nos enseña, ¿no? Hegel,